El Papa León XIV tiene una advertencia para cada alma que abre la Biblia. Nunca, y quiere decir nunca, lean la Escritura sin antes hacer esta oración al Espíritu Santo. Las consecuencias son demasiado severas. Antes de comenzar, si este mensaje habla a tu espíritu, suscríbete y camina con nosotros bajo la palabra de Dios y con la guía espiritual del Papa León XIV. En los comentarios se escribe: "El Señor es mi refugio", y comparte desde qué ciudad nos escuchas. El Santo Padre descubrió algo que cambió la forma en que millones leen la Escritura. En sus primeros días como misionero en Perú, antes de convertirse en el primer papa estadounidense, Roberto Preboste fue testigo de algo que lo persiguió. Una mujer devota, María, leía su Biblia a diario, memorizaba libros enteros, citaba versículos a la perfección. Sin embargo, su vida cayó en una espiral de confusión y desesperación. ¿Por qué? Leía sin la guía del Espíritu Santo. El Papa León XIV dice que esto sucede todos los días. Las personas abren sus Biblias pensando que su sabiduría humana es suficiente. Confían en su intelecto, se apoyan en su educación, se basan en su propio entendimiento y caen en la misma trampa que ha destruido innumerables almas a lo largo de la historia. La Biblia se convierte en un arma contra ellos en lugar de la espada del Espíritu que estaba destinada a ser. Escuchen atentamente. La Santa Escritura no es un libro ordinario. Contiene la palabra viva de Dios. Cuando la abres sin la preparación espiritual adecuada, estás manejando fuego divino con las manos desnudas. El Papa León XIV fue testigo de cómo eruditos con décadas de formación teológica interpretaban completamente mal pasajes básicos porque olvidaron esta verdad fundamental. Abordaron la palabra de Dios como cualquier otro texto, trataron lo sagrado como común y pagaron el precio. La oración que el Papa León XIV insiste en que reces no es complicada, pero lo cambia todo. Ven, Espíritu Santo, ilumina los ojos de mi corazón, abre mi entendimiento a tu verdad, guárdame del engaño, guíame a toda verdad como Jesús prometió. Sin ti estoy ciego, contigo veo. Amén. Esta oración toma 30 segundos, pero esos 30 segundos determinan si recibirás revelación o confusión. Esto es lo que sucede cuando te saltas esta oración. Tu mente se vuelve vulnerable a toda interpretación errónea. Empiezas a ver contradicciones donde no las hay. Comienzas a dudar de verdades fundamentales. Cuestionas el carácter de Dios. Pierdes la paz. Ganas ansiedad. El Papa León XIV ha visto mentes brillantes destruidas porque pensaron que podían comprender la sabiduría infinita con razonamiento finito. El enemigo conoce esta vulnerabilidad. Espera el momento en que abres la Escritura sin protección espiritual. Luego susurra sus interpretaciones. Retuerce significados. Resalta versículos fuera de contexto. Te hace enfocar en el juicio mientras ignoras la misericordia. Te muestra la ley mientras esconde la gracia. Convierte la palabra destinada a dar vida en un instrumento de muerte. El Papa León XIV comparte el testimonio del Padre Miguel de su tiempo en Chiclayo. Este sacerdote leyó su Biblia durante 20 años, sin orar nunca primero al Espíritu Santo. Construyó sistemas teológicos enteros sobre sus interpretaciones personales. Enseñó a miles. Escribió libros. Luego, un día quebrantado y confundido, acudió al entonces obispo Preboste. Toda su comprensión se había desmoronado. ¿Por qué? Construyó sobre arena, no sobre la roca de la revelación espiritual. La transformación llegó cuando el Padre Miguel aprendió a orar antes de leer. Los mismos pasajes que había leído 1000 veces de repente estallaron con un nuevo significado. Las contradicciones se resolvieron, la confusión se disipó, la paz regresó, la alegría inundó.
La Biblia cobró vida, no porque las palabras cambiaran, sino porque el Espíritu las iluminó. Esto no se trata de inteligencia o educación. El Papa León XIV conoce profesores de teología que permanecen espiritualmente ciegos y agricultores sencillos que ven verdades profundas. La diferencia no es el conocimiento, es el Espíritu Santo. Sin él, los más sabios se vuelven necios. Con él, los sencillos se vuelven sabios. Este es el diseño de Dios. Él esconde la verdad de los orgullosos y la revela a los humildes que piden su ayuda. La propia Escritura nos advierte sobre esto. Pedro escribió que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Pablo dijo que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Jesús dio gracias al Padre por esconder verdades de los sabios y revelarlas a los niños. Cada escritor bíblico sabe lo que el Papa León XIV te está diciendo ahora. La Biblia es un libro espiritual que requiere discernimiento espiritual. Piensen en Felipe y el eunuco etíope. El hombre estaba leyendo Isaías, pero admitió: ¿cómo puedo entender a menos que alguien me guíe? Ese alguien es, en última instancia, el Espíritu Santo. Felipe fue solo el vaso humano. El Espíritu abrió el entendimiento. Sin el Espíritu, eres ese etíope leyendo palabras sin comprensión. El Papa León XIV recuerda a una joven estudiante en Perú que acudió a él llorando. Había estado leyendo la Biblia a diario durante meses y se sentía más distante de Dios que nunca. Cada pasaje parecía condenarla, cada historia resaltaba sus fracasos. La palabra que debería haber traído consuelo solo traía acusación. ¿Por qué? Estaba leyendo con su mente, no con el Espíritu. La transformación fue inmediata cuando aprendió a orar primero. La misma Biblia que condenaba ahora consolaba. Los mismos pasajes que traían miedo ahora traían fe. El mismo Dios que parecía enojado ahora se mostraba amoroso. Nada cambió excepto su enfoque espiritual. El Espíritu Santo se convirtió en su maestro y todo cambió. Por eso el Papa León XIV hace esta advertencia con tanta fuerza. Ha visto demasiado daño, ha sido testigo de demasiadas bajas. Personas que comenzaron con fe genuina, pero terminaron naufragando porque intentaron navegar aguas espirituales sin la brújula del Espíritu. Confiaron en su propio entendimiento y chocaron contra rocas ocultas. La oración debe ser sincera. No puedes simplemente recitar palabras. El Espíritu Santo responde al hambre, no al ritual. Cuando realmente le pides que guíe tu lectura, Él lo hará. Cuando genuinamente sometes tu entendimiento a Él, Él enseña. Cuando honestamente admites que necesitas su ayuda, Él la provee abundantemente. El Papa León XIV aprendió esto personalmente durante sus años de estudio en Roma. Rodeado de las bibliotecas teológicas más grandes del mundo, descubrió que todos los libros no significaban nada sin la iluminación del Espíritu. Podía leer griego y hebreo, podía analizar cada verbo, podía examinar cada contexto, pero hasta que aprendió a orar primero, solo estaba acumulando información, no recibiendo revelación. La diferencia entre información y revelación es eterna. La información envanece, la revelación transforma, la información se queda en tu cabeza, la revelación cambia tu corazón, la información te hace discutir, la revelación te hace adorar, la información divide, la revelación une. Solo el Espíritu Santo puede convertir la información en revelación. Esto es lo que el Papa León XIV quiere que entiendas. Toda herejía en la historia de la Iglesia comenzó con alguien leyendo la Biblia sin la guía del Espíritu. Cada secta comenzó con interpretación privada. Cada división se originó de la sabiduría humana tratando de comprender la verdad divina. La Biblia no ha fallado. Las personas han fallado en abordarla correctamente. El Espíritu Santo no es opcional, es esencial.
Jesús dijo que Él nos guiaría a toda verdad. Dijo que el Espíritu nos enseñaría todas las cosas. Dijo que el Espíritu traería sus palabras a nuestra memoria. Estas no son sugerencias, son promesas que se activan cuando invitamos al Espíritu a nuestra lectura bíblica. El Papa León XIV ha visto milagros suceder cuando las personas comienzan a orar antes de leer. Matrimonios restaurados porque los cónyuges finalmente entendieron el amor bíblico. Adicciones rotas porque las personas vieron su verdadera identidad en Cristo. La depresión se disipó porque las almas descubrieron el verdadero corazón de Dios hacia ellas. Negocios transformados porque los líderes encontraron principios del reino. Todo porque dejaron de leer con ojos humanos y comenzaron a leer con visión espiritual. La oración no necesita ser larga, pero debe ser real. Espíritu Santo, te necesito. Estoy a punto de leer la palabra de Dios. Sin ti estoy ciego. Abre mis ojos, abre mi entendimiento. Protégeme de la interpretación errónea. Muéstrame lo que quieres que vea. Habla lo que quieres que oiga. Transforma lo que quieres cambiar. Someto mi mente a la tuya. Rindo mis pensamientos a los tuyos. Guíame a toda verdad, en el nombre de Jesús. Esta oración reconoce la verdad que el Papa León XIV aprendió a través de décadas de ministerio. La sabiduría humana, por muy desarrollada que esté, no puede captar la verdad divina sin ayuda divina. La persona más inteligente se vuelve necia tratando de entender la palabra de Dios sola. La persona más sencilla se vuelve sabia cuando el Espíritu enseña. Consideren a los discípulos de Jesús. Caminaron con Él durante 3 años, escucharon su enseñanza directamente, vieron sus milagros. Sin embargo, consistentemente malentendieron hasta que vino el Espíritu. Después de Pentecostés, estos mismos hombres que no podían captar parábolas básicas, de repente entendieron profundos misterios. La diferencia fue el Espíritu Santo. El Papa León XIV señala a los bereanos como nuestro modelo. Escudriñaban las Escrituras a diario, pero noten, escudriñaban con prontitud de mente. Esa prontitud proviene de la preparación espiritual. No abordaron la palabra con nociones preconcebidas. Vinieron hambrientos de la verdad. Vinieron dependientes del Espíritu. Vinieron listos para ser cambiados. Las consecuencias de ignorar esta advertencia son severas. El Papa León XIV ha aconsejado a miles que cayeron en confusión espiritual. Comenzaron fuertes, pero terminaron débiles. Empezaron con fe, pero terminaron con duda. Abrieron con alegría, pero cerraron con desesperación. El denominador común: dejaron de orar antes de leer, confiaron en su propio entendimiento. Algunos dirán que esto es demasiado simple. Argumentarán que la formación en el seminario, los idiomas bíblicos o el contexto histórico son lo más importante. El Papa León XIV no descarta estas herramientas, pero insiste en que son inútiles sin el Espíritu. El bisturí de un cirujano es poderoso en manos entrenadas, pero peligroso en la oscuridad. La Biblia es igual. Sin la luz del Espíritu, incluso los expertos causan daño. El Santo Padre comparte otro testimonio de Chicago. Un profesor de un prestigioso seminario perdió la fe después de 40 años enseñando la Biblia. Conocía cada descubrimiento arqueológico, entendía cada matiz lingüístico, había escrito comentarios, pero había dejado de orar antes de leer décadas atrás. Su conocimiento se convirtió en su trampa, su experiencia se convirtió en su ceguera. Contrasten esto con la hermana Carmen en Perú. Apenas terminó la escuela primaria, pero oraba antes de cada lectura bíblica. Su comprensión de la Escritura asombraba a los teólogos. Sus perspicacias penetraban corazones. Sus aplicaciones transformaban comunidades. ¿Por qué? Nunca abrió la Biblia sin antes abrir su corazón al Espíritu. El Papa León XIV no está creando una nueva doctrina. Está volviendo a la sabiduría antigua. Los padres de la Iglesia lo sabían.
Agustín dijo que nuestros corazones deben ser iluminados para entender la Escritura. Jerónimo insistía en la oración antes del estudio. Crisóstomo enseñó que el Espíritu debe interpretar lo que el Espíritu inspiró. Todos sabían lo que el cristianismo moderno a menudo olvida. La Biblia advierte que en los últimos días las personas tendrán una forma de piedad, pero negarán su poder. Parte de esa impotencia proviene de abordar la palabra de Dios en fuerza humana. Tenemos más traducciones de la Biblia que nunca, más herramientas de estudio, más comentarios, más acceso. Sin embargo, menos transformación. ¿Por qué? Hemos olvidado orar primero. Esta oración que el Papa León XIV prescribe no es magia, es entrega, es admitir que necesitas ayuda, es reconocer que los pensamientos de Dios son más altos que tus pensamientos, es aceptar que la verdad espiritual requiere discernimiento espiritual, es humillarse ante el autor antes de leer su libro. Algunos que leen esto han sido heridos por interpretaciones bíblicas erróneas. Alguien usó la Escritura para herirte. Alguien retorció versículos para controlarte. Alguien aplicó mal pasajes para condenarte. El Papa León XIV lo entiende. Esto sucede cuando las personas leen sin el Espíritu, convierten la espada del Espíritu en un arma de la carne. Pero cuando oras primero, la Biblia se convierte en lo que Dios quiso. Se convierte en lámpara a tus pies, luz a tu camino, pan para tu alma, agua para tu sed, medicina para tus heridas, consuelo para tu dolor, dirección para tu confusión, esperanza para tu desesperación. El mismo libro que te hirió te sanará cuando se aborde correctamente. El Papa León XIV te desafía a probar esto durante 30 días. Antes de abrir tu Biblia, ora pidiendo la guía del Espíritu Santo. Usa la simple oración que Él proporcionó o habla desde tu corazón. Pero nunca leas sin orar primero. Mira lo que sucede, documenta la diferencia. Descubrirás lo que millones han encontrado. La Biblia cobra vida. El Santo Padre recuerda cuando esta verdad lo cautivó personalmente. Como joven agustino, luchaba con ciertos pasajes. Parecían contradecirse, su fe vacilaba. Entonces un monje mayor le enseñó a orar siempre primero. El cambio fue dramático. Pasajes que antes eran confusos, ahora se aclararon. Versículos que antes le perturbaban, ahora le consolaban. La palabra se convirtió en su deleite en lugar de su lucha. Esto está disponible para todos, no solo para el clero, no solo para los teólogos, no solo para los cristianos de mucho tiempo. Todo aquel que se humilla para pedir la ayuda del Espíritu, la recibe. Dios no hace acepción de personas. Él da sabiduría generosamente a todos los que piden, pero debes pedir, debes orar antes de leer. El Papa León XIV advierte que sin esta práctica estás en peligro espiritual. Puedes ganar conocimiento pero perder sabiduría. Puedes ganar argumentos pero perder almas. Puedes impresionar a la gente pero entristecer a Dios. Puedes conocer versículos pero perder a Jesús. Las apuestas son demasiado altas para leer descuidadamente. La Biblia contiene todo lo que necesitas para la vida y la piedad, pero debe ser discernida espiritualmente. Contiene respuestas a cada pregunta, pero deben ser reveladas espiritualmente. Proporciona soluciones a cada problema, pero deben ser entendidas espiritualmente. Esto solo sucede cuando oras primero. Recuerda a María de Perú. Después de aprender a orar antes de leer, su vida se transformó. La confusión se disipó, la desesperación se levantó, la alegría regresó. Leía la misma Biblia pero con ojos diferentes, ojos espirituales, ojos abiertos por el Espíritu. Esto es lo que el Papa León XIV desea para ti. La oración te protege de la interpretación privada, te guarda del engaño, te mantiene del error. Te guía a la verdad, transforma la lectura de un ejercicio intelectual en un encuentro espiritual. Convierte el estudio bíblico
de una obligación en una delicia. El Papa León XIV tiene una última palabra. Algunos de ustedes han estado leyendo la Biblia durante años sin orar primero. Han desarrollado hábitos, han establecido patrones, han construido sistemas. No es demasiado tarde para cambiar. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Comienza mañana con oración. Mira cómo Él restaura lo que las langostas han devorado. Otros nunca han leído la Biblia porque les pareció demasiado difícil. El Santo Padre dice que comiencen con oración. Pidan al Espíritu que los guíe al pasaje correcto. Pidan que les abra el entendimiento. Pidan que les hable personalmente. Él lo hará. Ama revelar la verdad a los corazones hambrientos. Esta es la advertencia apostólica del Papa León XIV. Nunca leas la Biblia sin orar primero al Espíritu Santo. Tu vida espiritual depende de ello. Tu comprensión de Dios depende de ello. Tu relación con Jesús depende de ello. Tu destino eterno puede depender de ello. La oración es simple. Las consecuencias son eternas. Que el Espíritu Santo ilumine su palabra para ti, que te guarde del engaño, que te guíe a toda verdad, que transforme tu lectura en un encuentro, que cambie tu estudio en adoración, que convierta tu conocimiento en sabiduría. Esta es la oración del Papa León XIV por cada alma que lee estas palabras. Recuerda, suscribirte si este mensaje te bendice. Comenta, el Señor es mi refugio y tu ciudad abajo. Comparte esta advertencia con alguien que necesita escucharla. El tiempo es urgente, la necesidad es grande, la solución es simple. Ora antes de leer, siempre ora antes de leer. Nunca abras la Biblia sin antes abrir tu corazón al Espíritu Santo. Esta es la sabiduría que el Papa León XIV te deja hoy.